Hola, ¿qué tal? Yo soy G-Rod, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Repelus. En esta ocasión quiero contarte una historia propia, una historia que me sucedió a mí y que curiosamente me gusta muchísimo porque aparte de que me sucedió a mí acompañado de muchos amigos que en aquel momento no era consciente que nos estaba sucediendo a todos, pero años después en una plática de esas que me gustan, donde todo el mundo empieza a contar historias de terror, empezamos a coincidir de que varios habíamos visto la misma situación en el mismo lugar, en el mismo convivio. Todos habíamos pasado por esta experiencia paranormal. Antes de comenzar con el tema, te sugiero que para entrar en ambiente busques un lugar cómodo y silencioso. Y en busca de mejorar la experiencia, utilices audífonos. Si crees ser demasiado valiente, te invito a que apagues la luz. Esto es Repelus. Hoy quiero contarte una historia que me sucedió a mí junto a unos amigos. Esto pasó hace aproximadamente 15 años. Fue sin quererlo mi primera peda. Nadie me dijo que lo que estaban dando en la fiesta contenía alcohol, así que me tomé unos 4 vasos y después de un rato empecé a sentirme un tanto extraño. La fiesta terminó aproximadamente como a la 1 de la mañana, pero mi pueblo se encuentra muy cerca de la playa, así que varios conocidos decidieron continuar la fiesta ahí, cerca del mar. Al llegar a la playa, estacionaron los autos juntos viendo hacia el mar, y yo, entonado y valiente, fui el primero en bajar la duna de arena para acercarme a la playa. En cuanto bajé, me detuve un momento, pues al enfocar mi mirada al mar, vi una silueta parada a unos 100 metros adentro del mar. En ese momento no pensé en cuestiones de terror, fantasmas o apariciones. Me quedé un momento pensando en que podría ser un tronco utilizado para encallar las lanchas o algo por el estilo. Aunque era cuestionable, porque la figura sobresalía unos 2 metros por fuera del agua. En ese momento escuché la voz de una chica que me preguntó que qué veía, y acto seguido me di cuenta que ya había varias personas a mi alrededor. Justo a la mitad de la fiesta se había trasladado a la playa. Yo contesté que nada, pues no creí que se tratara de algo sobrenatural, y esa figura apenas se alcanzaba a ver a la luz de la luna. De momento, le pregunté a mi amigo Emanuel si veía lo mismo que yo, y Emanuel me contestó que sí, pero le conté que yo creía que era un tronco hasta que él me interrumpió diciéndome: si es un tronco, ¿por qué se mueve? Y al prestar atención vimos que la silueta se movía dentro del agua hacia nuestra derecha. Cada vez se empezaba a mover más rápido. La chica que preguntó que qué veíamos nos escuchó y vio lo mismo que nosotros, aunque ella se alteró un poco y levantó la voz diciendo: sí se mueve, sí se mueve, sí se está moviendo. Eso provocó que las demás personas se dieran la vuelta y vieran lo mismo que nosotros veíamos, provocando que algunas personas comenzaran a correr hacia los autos. Al querer huir, algunas personas se tropezaron entre sí y cayeron al suelo. Emanuel y yo nos quedamos a seguir mirando hasta que vimos a la figura salir del agua y desplazarse hacia la duna unos 100 metros a nuestra derecha. La figura fuera del agua medía unos 4 metros, no tenía una forma en específico y solo se desplazaba lentamente hacia la duna. Todos corrimos a subirnos a los coches, los cuales casualmente en ese momento no encendían. No sé cuántas personas lograrían ver esta silueta, la cual al momento de pasar frente a los autos se desvaneció frente a nosotros y levantó una gran nube de arena como si se tratase de una tromba o un torbellino. En ese momento, los autos se encendieron y nos fuimos rápidamente del lugar. Esta historia me la guardé con Emanuel por muchos años porque creía que era una situación de mi pequeña borrachera, pero 10 años después, 2 amigos comenzaron a contarla en una reunión y Emanuel replicó: nosotros también estábamos ahí. Justo él fue el que la vio dentro del agua, y quedamos aún más sorprendidos al darnos cuenta que había más personas conscientes de esta historia. Ok, desde que yo empecé Repelus me pidieron que contara esta historia, porque esta historia, como creo que ya se los comenté a un principio,
no solamente la pasé yo, sino que había varias personas conocidos míos, o varias personas que yo no conocía y que terminé conociendo años después, que al momento de empezar a contar historias de terror coincidieron en que ellos estaban en el mismo lugar el día que esta historia sucedió. Eran 3 carros aproximadamente, eran varias personas. No había luz, estábamos en la playa, en la playa de Agua Dulce, no hay, o bueno, Tonalá, lo que sea. En la playa no estábamos cerca de casas, no estábamos en ningún restaurante, no estábamos cerca de nada de civilización. Estábamos en una zona donde pues, no había como mucha gente, ¿no? Éramos puras personas entre 15 a 20 años que estaban como bebiendo a escondidas de sus papás y tal, ¿no? Entonces, de repente ver el tronco allá en medio del agua era solamente verlo con la luz de la luna, la poca luz de la luna que se prestaba en ese momento, ¿no? Y luego Emanuel, ¿verdad que eso que está allá es un tronco? Y Emanuel se queda viendo y me dice como, sí, supongo que sí. Después de un rato de estar conviviendo, yo no dejaba de ver o no dejaba de voltear hacia el tronco o hacia esa cosa que veíamos por allá. Y Emanuel también se quedó con la incertidumbre y me decía, es que está muy grande, ¿no? Para hacer un tronco. Y yo, pues sí, supongo que sí, ¿no? Y ahí estábamos. Y pues estábamos medio conviviendo y en una de esas me dice Emanuel como, pero si es un tronco, ¿por qué se mueve? Y empiezo a ver que esa figura de estar frente a nosotros empieza a moverse hacia nuestra derecha, sobre el agua. Y vuelvo a constatar, para la altura donde estaba ese tronco, si una persona normal estuviera dentro del agua, probablemente el agua le estuviera llegando a medio cuerpo o al pecho. Este tronco pues sobresalía, o esta figura sobresalía del agua como 2 metros, ¿no? Y a esa altura, ¿no? O sea, a la lejanía. Entonces empezamos a ver que empieza a moverse sobre el agua. Sería una exageración decirte, le vimos los pies, le vimos la mano. No vimos formas, no vimos cara, no vimos absolutamente nada, solamente vimos una figura moverse en el agua. Y al momento que Manuel me dice eso, me pregunta la chica, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿El tronco? Y yo, pues sí, creo que sí, ¿no? Y empezamos a ver que se empieza a mover ahí. Y todo el mundo en ese momento empieza a voltear. Y todo el mundo vio como el tronco se movió como unos 100 metros aproximadamente dentro del agua. De estar frente a nosotros se movió hacia la derecha. En ese momento, que fue algo muy chistoso ya viéndolo desde afuera, todo el mundo empezó a correr a querer subir la duna rápidamente y subirse a los carros. Pero al intentar hacer eso, se empiezan a tropezar entre sí, se empiezan a tirar. Muchas niñas empiezan a perder ahí su bolsa, sus chanclas, no sé, creo que hasta celular se cayó o algo por el estilo, ¿no? Entonces todos nos subimos a los coches y según yo recuerdo, pues ya no fue como que subirse al coche donde venía, sino fue subirse a cualquier coche con la intención de protegerte o de esconderte, ¿no? Estando arriba de los coches, que yo recuerde el coche donde estaba yo, todos los coches estaban apagados, eran 3. Y el coche donde yo estaba intentan arrancar y no arrancó. De pronto esta figura de haber caminado, porque hasta donde vimos antes de pasar por donde toda la gente se empieza a tropezar, regreso un poco, esta figura sale del agua y empieza a caminar hacia la duna, pero te vuelvo a repetir, 100 metros alejado de nosotros hacia la derecha. Nosotros, regreso a donde te estaba yo contando, nosotros estábamos arriba del coche, el coche no encendía, le intentaban dar marcha, no jalaba, y de pronto vemos como una figura, como que logra subir la duna, pero logra subirla como a pie, o sea, realmente no se agachó, no se arrastró, no absolutamente nada. Logra subir la duna, parada, y ya para este momento yo creo que medía de 4 a 6 metros. Era una figura muy grande. Al momento que no recuerdo qué coche logra encender sus luces, esta figura se desvanece. O sea, como si hubiese caído así. Se desvanece frente a los coches y levanta una nube de arena, pero como si fuera un tornado o un torbellino o algo así. Y dejó así todo alrededor lleno de arena. Yo me quedé con esta. Después de eso nos movimos del lugar, nos fuimos de ahí, los coches arrancaron y todos nos fuimos.
Yo me quedé con esta historia que para mí fue muy impresionante haber estado viendo estas cosas, pero a raíz de que fue como mi primera medio peda, la guardé porque dije, yo creo que estaba yo borracho y empecé a ver cosas, ¿no? Y la guardé y me la quedé ahí. Pero siempre, Emanuel es uno de mis mejores amigos desde hace más de 15 años. Siempre la platicaba con Emanuel como, oye, güey, ¿te acuerdas? No, sí, sí me acuerdo. Y verdad que se veía como un tronco, sí. Pero al momento de salir se veía como alguien con capucha o algo así. Sí, así se veía. Emanuel y yo siempre platicábamos esta historia, ¿no? Recurrentemente. Volvíamos a platicar entre él y yo. En una ocasión estábamos en una convivencia o en una reunión y eran personas de mi edad, personas de nuestra edad, con las cuales antes no convivíamos tanto y pues por razones del destino ahora sí convivíamos, ¿no? Y de pronto alguien dice, como aquella vez que estábamos bien morros y que andamos en la playa y que vimos que algo salió del agua y tal y tal y tal, y coincide y Emanuel contesta, pues él fue el que vio al tronco dentro del agua, señalándome a mí. Él fue el que vio el tronco y él vio cómo se movió y tal. Y en ese momento a mí me dio una emoción enorme porque a mí este tema me gusta muchísimo. Pero el hecho de que hubiera dos personas más allí en el convivio contando la misma historia que a Emanuel y a mí nos había sucedido 10 años atrás, para mí realmente me emocionó demasiado y yo empecé a preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Y ustedes qué vieron? No, pues nosotros sí vimos como que subió la duna, que se cayó ahí delante de nosotros, se hizo arena y tal, ¿no? Yo me había quedado mucho con esta historia, me quedé mucho con la duda o la quise encerrar porque me dio mucha vergüenza que no sabía yo si había sido una historia real o lo que había visto fue real paranormalmente o pues era una cuestión de borrachera mía, ¿no? Pasa esta situación y hace un tiempo empiezo yo a hacer repelus y la chica, ok, voy a mencionar su nombre, bueno, Meki. Meki fue la que nos preguntó desde el principio, oigan, ¿qué están viendo en el agua? Cuando yo empiezo el proyecto de Repelus, Meki me dice, cuenta la historia de la playa. Yo no recordaba que Meki había estado en esa fiesta, yo no recordaba que Meki venía con nosotros, yo no recordaba, o sea, después de esa situación empezamos a hacer como el conteo de quiénes habían estado ahí y a preguntarles, güey, ¿tuviste esto? ¿Tuviste esto? Y pues quedó en que muchas personas coincidieron que habían visto la misma situación que yo o habían vivido la misma situación que yo, que pues en ese entonces yo no los conocía y años después coincidimos en que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Digo, esta historia hasta ahorita yo creo que tiene 15 años que la guardé, tenía yo como 16 en ese entonces cuando sucedió esta situación y la estoy contando para Repelus, para un nuevo episodio. Si logro tener como audios, creo que tengo audios por ahí les conté a estas personas y me dijeron, sí, güey, pasó esto, esto y el otro, pues se los voy a agregar por aquí. La verdad, ya ves que empezaron a decir que según era un tronco. Realmente no era un tronco, esa cosa no parecía tronco, o sea, como un tronco pesado va a estar flotando. Sí, flota, pero pues como acostado, no parado, ¿no? ¿No crees? Y enterrado no estaba porque se movía. Creo que lo he mencionado ya en algunos episodios. Cuando tú tienes una experiencia paranormal, ok, al menos a mí que me gusta mucho lo paranormal, el terror y todas estas situaciones, yo intento no asociarlo primeramente a lo paranormal. Yo digo, ok, se cayó tal cosa, ¿por qué hay aire? Hay ventanas abiertas, fue un gato, fue un perro, fue un ratón. Busco como la situación más lógica antes de querer decir que fue algo paranormal. Pues para poder contar lo real, ¿no? No nada más sugestionarme y decir, ay, sí, me espantaron, ¿sabes? Pero esta situación o esta historia me gusta muchísimo porque, vuelvo a repetir, cuando una persona viene y te cuenta, pues es hasta cuestionable lo que le haya sucedido, ¿no? Pero cuando esta historia o cuando esta situación la pasas con 2 personas más, con 3 personas más,
es un tanto más creíble porque pues no fuiste el único que lo viste, no fuiste el único que sentiste eso, o no fuiste el único que pasaste por esta situación. Es de mi agrado haberles contado esto. Realmente me gustaría saber si la historia les gustó, me gustaría saber si han tenido algo muy parecido a esto, si les ha sucedido que los espanten con algún amigo o algo por el estilo. Déjenmelo aquí en los comentarios, yo me voy a encargar de leerlo y contestarles. Espero este episodio te haya gustado, espero nos veamos próximamente en un nuevo episodio, y antes de despedirme quiero preguntarte una cosa. ¿Ya revisaste debajo de tu cama? Esto fue Repelus.